A menudo caminamos por la vida sin darnos cuenta de las cargas que llevamos. No son visibles como una mochila o un bulto, pero pesan en el alma con la misma densidad. Son memorias no sanadas, palabras que nos marcaron, decisiones que no perdonamos. A cada paso, ese peso silencioso nos cansa un poco más, nos aleja de la ligereza del momento presente. Cuando nos detenemos en silencio, podemos empezar a percibir esas cargas, no con culpa ni con urgencia, sino con una mirada amable. Aceptamos que hemos acumulado más de lo que podemos sostener, que nuestras manos están llenas de historias que ya no sirven. Reconocer ese exceso es el primer gesto de libertad, una señal de que estamos listos para soltar. El arte de vivir con calma comienza con un acto profundo de honestidad, preguntarnos qué llevamos dentro, y más aún, ¿por qué seguimos llevándolo? A veces, no hay una razón clara, solo el hábito de sostener lo conocido. Pero hay belleza en esa pausa, donde comprendemos que podemos dejarlo, que ya no es necesario continuar con el alma tan cargada. El apego nace en lo profundo del deseo de permanencia. Queremos que las cosas buenas duren, que las personas se queden, que lo conocido no cambie. Pero la vida no se detiene, y al resistir su fluir natural, aparece el sufrimiento. Como tratar de contener el agua entre los dedos, aferrarse es luchar contra la esencia de todo lo que existe. Observar el apego no significa rechazar lo que amamos, sino entender cómo nos relacionamos con ello. ¿Amamos para sostener o para liberar, para poseer o para compartir? El desapego no es frialdad, es amor sin cadenas, es saber que todo llega, permanece un tiempo y luego parte, como las estaciones del año o las olas en el mar. Cuando soltamos la ilusión de control, algo se ablanda por dentro. El corazón se vuelve más espacioso, menos temeroso. Aprendemos a vivir con los brazos abiertos, sabiendo que nada ni nadie nos pertenece, y sin embargo, podemos amar con más profundidad, con más verdad, sin el miedo constante de perder. La mente está acostumbrada a etiquetar todo. Esto es bueno, esto es malo, esto debería ser distinto. Pero en el camino del soltar, la observación sin juicio es esencial. Mirar lo que sentimos tal como es, sin adornos ni rechazos, como si estuviéramos frente a un lago tranquilo, dejando que cada emoción se refleje en la superficie sin intentar cambiarla. Este reconocimiento amable es una forma de respeto hacia nosotros mismos. No necesitamos corregir la tristeza, ni justificar la rabia, ni esconder la fragilidad. Solo verlas, dejar que estén, respirar junto a ellas. Así, poco a poco, las emociones dejan de ser monstruos que queremos evitar y se convierten en visitantes que vienen a enseñarnos algo. Aceptar lo que surge sin condenarlo abre una puerta hacia la paz. No porque todo se resuelva, sino porque dejamos de luchar contra lo que ya es. Y en esa rendición suave, el alma encuentra descanso. Descubrimos que muchas veces lo único que necesitábamos era permitirnos sentir sin miedo, sin juicio, sin huida. El deseo es una fuerza poderosa, pero también puede ser una trampa. No el deseo natural por vivir, por crear, por compartir, sino ese deseo sutil que se aferra, que exige, que teme perder. Es el deseo que no acepta la pérdida, que transforma el amor en necesidad, que convierte la libertad en prisión disfrazada de afecto. Mirar ese deseo con claridad es un acto de valor. Nos enfrentamos a lo que creemos necesitar para ser felices y empezamos a cuestionarlo. ¿Realmente necesitamos lo que tanto tememos soltar? ¿O es solo una imagen que hemos confundido con la felicidad? Cuando el deseo se calma, descubrimos que hay espacio para respirar sin ansiedad, para estar sin carencia. Y es en ese espacio donde florece una nueva forma de presencia, una que no espera, no exige, no se desespera, simplemente está, abierta, disponible. Desde allí, el vínculo con la vida cambia. Ya no se trata de obtener, sino de compartir. Ya no se trata de retener, sino de experimentar. Y eso en sí mismo es libertad. Hay un lugar al que siempre podemos volver, sin importar lo que esté ocurriendo fuera. Ese lugar es la respiración, suave, constante, presente. Está con nosotros desde el primer momento y será la última en dejarnos. Pero rara vez la miramos como el refugio que es, como un ancla que puede devolvernos a la hora
Cuando todo parece desbordarse, sentarse en silencio y sentir la respiración es regresar a casa. No hay prisa, no hay exigencia, solo el aire entrando y saliendo, como una caricia invisible. En cada inhalación nos llenamos de vida, en cada exhalación soltamos. Todo lo demás puede esperar. Este instante, este aliento, es suficiente. Con el tiempo, la respiración se convierte en maestra. Nos enseña a soltar sin esfuerzo, a confiar en el ritmo natural de las cosas. Inspiro, acepto, expiro, dejo ir. Y en ese vaivén sereno, algo profundo en nosotros se ordena, se calma, se reconcilia con la simplicidad del presente. En medio del ruido del mundo, hay un silencio que espera ser escuchado. No es la ausencia de sonido, sino una presencia sutil que habita en lo más profundo. A veces lo rozamos sin darnos cuenta, en una mirada contemplativa, en el suspiro de una tarde tranquila, en la pausa entre pensamientos. Ese silencio no pide nada, no impone, solo está ahí, acogedor como un templo sin muros. Escuchar ese silencio requiere detenerse, afinar el oído del alma. Al principio la mente se agita, busca distracciones, se resiste, pero poco a poco, si somos pacientes, el silencio comienza a hablarnos, no con palabras, sino con sensaciones. Nos muestra lo esencial, lo que no necesita ser dicho, lo que simplemente es, y en ese espacio sin juicios, sin urgencias, encontramos una verdad más suave. El silencio interior no busca respuestas, nos invita a descansar en el misterio, a dejar de correr, de pensar, de planear. Es allí donde empieza el soltar más profundo, no como una decisión mental, sino como una rendición serena a lo que somos más allá de las formas. En ese silencio, la calma no es una meta, es el camino mismo. Todo cambia. Esta es una de las verdades más simples y a la vez más difíciles de aceptar. Queremos que lo bello dure, que las personas queridas no se vayan, que los momentos felices se queden. Pero la vida no es estática, y luchar contra la impermanencia es luchar contra el corazón del universo. Aceptar el cambio no significa resignarse, sino abrirse a la danza de lo que viene y va. Es aprender a estar presentes, incluso sabiendo que nada es para siempre. Esa conciencia no tiene por qué ser triste, puede ser profundamente liberadora, porque cuando comprendemos que todo fluye, también entendemos que el sufrimiento se disuelve, que las heridas cicatrizan, que la vida renace. Hay belleza en lo efímero, como una flor que se abre por un instante y luego se marchita. Su valor no está en durar, sino en haber sido. Vivir desde esa comprensión nos permite amar con más entrega, valorar con más gratitud y soltar con más ternura. No porque no duela, sino porque sabemos que el dolor también pasará. Las emociones no son enemigas, son mensajeras del alma, olas que suben y bajan, trayendo consigo verdades profundas. Pero muchas veces intentamos controlarlas, contenerlas, negarlas, y en esa resistencia creamos más sufrimiento. Como un río represado, las emociones no fluyen y terminan desbordándose cuando menos lo esperamos. Permitir que las emociones fluyan no es dejar que nos arrastren, sino dejar que se expresen, sin juicio, sin miedo, sin apuro, llorar si se necesita, reír si se siente, guardar silencio si no hay palabras. Cada emoción trae consigo un aprendizaje, una semilla que solo germina cuando es acogida con respeto. Cuando aprendemos a convivir con nuestras emociones en lugar de combatirlas, el alma respira. Ya no estamos en guerra con lo que sentimos. Nos volvemos más humanos, más sensibles, más reales, y en esa autenticidad se abre un espacio de profunda calma, donde ya no hay necesidad de fingir fortaleza, porque la verdadera fortaleza nace de la ternura. En la superficie, la vida es movimiento constante, tareas, compromisos, pensamientos que no cesan. Pero en lo profundo hay una quietud que siempre nos espera. Es como el fondo del océano, inmóvil incluso cuando la superficie está agitada. Encontrarse allí es recordar que somos más que nuestras acciones, más que nuestras ideas, más que nuestras historias. La quietud no es inactividad, es presencia pura, estar plenamente en un momento sin querer cambiarlo, sentir el cuerpo, el latido, el aire, no hacer nada más que estar. Y desde ese estado, las decisiones se vuelven más claras, las relaciones más suaves,
la vida más simple, no porque los problemas desaparezcan, sino porque dejamos de pelearnos con ellos. Volver a esa quietud, una y otra vez, es un acto de amor hacia uno mismo. Es recordar que el valor de nuestra existencia no depende de lo que logramos, sino de la forma en que habitamos cada instante. En la quietud nos reencontramos con lo esencial, y desde ahí podemos soltar lo superfluo con más facilidad. El deseo de controlar nace del miedo, miedo a lo incierto, a lo inesperado, a no tener respuestas, pero la vida, con su infinita sabiduría, rara vez se deja dominar, y cuanto más tratamos de sujetarla, más escapa. Como el viento entre las manos se mueve según su propio ritmo, no según nuestras expectativas. Renunciar al control no es rendirse a la pasividad, sino confiar en el flujo natural de las cosas. Es actuar con presencia, pero sin apego al resultado. Es hacer lo que se puede y soltar lo que no se puede cambiar. En ese gesto, desaparece una gran parte del sufrimiento, porque dejamos de cargar con lo que nunca estuvo en nuestras manos. La libertad emocional surge cuando aceptamos que no tenemos que saber todo, prever todo, resolver todo. Podemos simplemente vivir, paso a paso, respiración por respiración. Y en ese vivir más ligero, más sincero, descubrimos que no controlar no significa perder el rumbo. Significa dejar que el camino nos muestre por dónde ir. A veces, somos los jueces más severos de nuestro propio corazón. Nos exigimos perfección, nos castigamos por errores, nos negamos el descanso y el perdón. Pero el camino de soltar también pasa por la compasión hacia uno mismo, no como un acto de indulgencia, sino como una forma profunda de cuidado, como si nos abrazáramos desde dentro. Ser compasivos con nosotros mismos significa aceptar nuestras heridas sin negarlas, nuestras contradicciones sin miedo. Es comprender que estamos aprendiendo, que fallar no nos hace menos dignos, que ser vulnerables es parte de la belleza humana, es darnos permiso para ser suaves, para no tener que ser fuertes todo el tiempo, y desde esa ternura interior surge una calma que no depende de las circunstancias, porque ya no necesitamos demostrar nada, ni alcanzar estándares imposibles. Basta con estar, con respirar, con vivir desde la autenticidad. La compasión hacia uno mismo es la semilla de una libertad emocional duradera, porque cuando nos tratamos con amabilidad, todo se vuelve más liviano. Hay momentos en los que aferrarse es más doloroso que soltar. Personas, situaciones, etapas de la vida que ya cumplieron su ciclo, pero que insistimos en mantener cerca. Dejar partir no es un acto de olvido ni de frialdad, sino una expresión de amor profundo. Permitir que lo que fue sea libre para seguir su curso. Soltar es un arte silencioso. No siempre ocurre de una vez. A veces se suelta en lágrimas, otras en silencios, otras en gestos pequeños de aceptación. Pero cada vez que dejamos ir algo que ya no vibra con nuestra alma, abrimos espacio para lo nuevo. No hay pérdida sin posibilidad. No hay final sin semilla de comienzo. Y al dejar partir, también nos reencontramos con nosotros mismos, con esa parte interna que necesitaba cerrar un ciclo, respirar distinto, mirar hacia otro horizonte. La sabiduría del soltar no está en alejarse del dolor, sino en atravesarlo con presencia, para que no se convierta en prisión, sino en puente hacia algo más liviano. En un mundo que premia la dureza, elegir la suavidad es un acto de rebeldía espiritual. No se trata de debilidad, sino de una fortaleza distinta, la de quien sabe que lo firme no necesita imponerse, que lo verdadero no grita. La suavidad no discute, no empuja, no exige, simplemente fluye, acoge, transforma desde el silencio. Caminar con suavidad es respetar el ritmo de la vida, es hablar con ternura, escuchar con atención, tocar con presencia. Es una forma de habitar el mundo sin dañar, sin correr, sin buscar algo que no está. Y desde esa actitud, las relaciones se vuelven más humanas, las emociones más comprensibles, la existencia más amable. La suavidad también es hacia uno mismo, en la forma de despertar por la mañana, en la manera de acompañarse en la tristeza, en el modo de respirar cuando algo duele, porque no siempre se necesita hacer más. A veces, el verdadero camino es hacer menos, pero con más presencia, más conciencia, más amor. Soltar no es escapar, no es cortar de raíz sin mirar atrás.
A veces creemos que dejar algo es suficiente, pero si no lo hacemos con conciencia, esa energía permanece dentro, esperando una nueva forma para reaparecer. Soltar verdaderamente implica atravesar lo que duele, mirar de frente lo que evitamos, sostener el vacío sin llenarlo de inmediato. Huir es lo contrario del despertar, es movernos sin habernos encontrado, es cambiar de escenario sin haber cambiado por dentro. Pero cuando decidimos quedarnos un poco más, respirar junto a lo que incomoda, escuchar lo que aún no fue dicho, entonces algo profundo empieza a liberarse, no por la fuerza, sino por comprensión, y desde esa profundidad soltamos con raíz, con alma, con verdad. Lo que ya no tiene sentido cae por su propio peso. No hace falta empujar, ni cortar con violencia, solo mirar con claridad, agradecer por lo vivido y dejar ir con un corazón que ya no se resiste. Porque al soltar así, el alma se aligera sin necesidad de correr. La mente habla sin cesar. Una idea lleva a otra, una emoción activa un recuerdo, y sin darnos cuenta, nos perdemos en un torbellino de pensamientos. Pero entre uno y otro, existe un pequeño espacio, breve, casi imperceptible, y es allí donde habita la libertad, en ese intervalo silencioso, donde no somos nada más que presencia pura. Observar ese espacio requiere atención. Es como escuchar el eco entre dos sonidos, o sentir el instante exacto en que algo se detiene antes de comenzar de nuevo. En ese vacío hay paz, hay claridad, hay una sensación de que todo está bien, incluso cuando no lo entendemos, porque es en ese no pensar donde el alma se reencuentra con su verdadera naturaleza. Con la práctica, ese espacio se expande. Ya no reaccionamos de inmediato, ya no respondemos desde la prisa. Aprendemos a respirar antes de actuar, a sentir antes de juzgar. Y desde ahí, las decisiones se vuelven más sabias, las emociones menos urgentes, la vida más habitable. Ese espacio es un regalo, y cuanto más lo cuidamos, más calma florece. Cuando dejamos de resistirnos a lo que es, algo se afloja en lo profundo del pecho. La tensión cede, el cuerpo se relaja, la mente se aclara. Vivir sin resistencias no significa estar de acuerdo con todo, sino dejar de pelear con la realidad. Es aprender a movernos con la corriente, no como resignación, sino como aceptación lúcida de lo que no podemos cambiar. Cada vez que soltamos una resistencia, abrimos espacio para algo nuevo, como si la vida pudiera por fin respirar a través de nosotros. Lo que antes era lucha se transforma en danza. Lo que antes era carga se vuelve enseñanza. No necesitamos entenderlo todo, solo dejar de oponernos con tanta fuerza. Hay una paz secreta que llega cuando simplemente decimos sí a este momento, tal como es, y en esa ligereza el alma vuela más alto, no porque no existan dificultades, sino porque ya no las llevamos como si fueran culpa, fracaso o castigo. Son parte del paisaje, parte del viaje, y al dejar de resistirnos, recuperamos energía, serenidad y presencia. Nos volvemos más vivos, más despiertos, más libres. La presencia es un jardín que florece cuando lo regamos con atención. No se impone, no se fuerza, solo se permite. Estar presentes no es solo estar aquí físicamente, sino habitar el instante con todos los sentidos, con el corazón disponible. Una presencia abierta no juzga, no espera, no se cierra. Es como el cielo que acoge cada nube sin intentar cambiar su forma. Cultivar esa presencia es un acto diario. Es mirar a los ojos de quien tenemos delante. Es escuchar sin preparar una respuesta. Es saborear un momento sin desear que pase rápido. Es vivir cada gesto como si fuera único, irrepetible, porque en verdad lo es. Cada instante es una oportunidad sagrada de conexión con lo real. Desde esa apertura, lo cotidiano se vuelve extraordinario, no por lo que sucede, sino por cómo lo vivimos. La calma no necesita condiciones perfectas, solo un corazón disponible, y cuando cultivamos esa presencia, todo se ordena sin esfuerzo. Lo importante se revela, lo innecesario se disuelve, y la vida nos habla con una voz más clara. El yo que creemos ser está hecho de historias, nombres, roles, recuerdos. Es necesario para movernos en el mundo, pero también puede ser una jaula si lo tomamos demasiado en serio, porque detrás del yo hay algo más vasto, más silencioso, más verdadero,
Hay un ser que observa sin identificarse, que respira sin poseer, que ama sin necesitar. Descubrir esa libertad más allá del yo es como quitarse una máscara que hemos llevado tanto tiempo que olvidamos que era un disfraz. No se trata de negar la identidad, sino de no aferrarnos a ella, de comprender que somos más que nuestra biografía, que nuestra esencia no puede ser definida por etiquetas ni logros, y cuando esa comprensión se enraiza, todo cambia. Ya no necesitamos defendernos tanto ni probar nada. Actuamos desde un lugar más sereno, más amplio. Amamos sin miedo a perder, compartimos sin miedo a faltar, porque sabemos que lo que realmente somos no puede romperse, no puede perderse. Y eso es verdadera libertad. Hay un momento en el camino en que dejamos de remar contra la corriente, no porque nos rindamos, sino porque aprendemos a confiar. Confiar no es ingenuidad, es sabiduría profunda. Es entender que la vida sabe más que nuestra mente, que hay un ritmo, un orden, una inteligencia que guía incluso cuando no lo comprendemos. Confiar es entregarse al fluir, con los ojos abiertos y el corazón en calma. Es decir, sí, incluso cuando no hay garantías. Es soltar el control y sentir que, aunque no sepamos el destino, el viaje tiene sentido. A veces lo que parece pérdida es redirección. Lo que parece vacío es preparación. Y esa confianza se vuelve un refugio. Desde allí, la ansiedad disminuye, la urgencia desaparece. Vivimos con más suavidad, con más fe en lo invisible. No necesitamos tener todas las respuestas porque aprendemos a escuchar los susurros del camino. Y paso a paso, la vida nos lleva exactamente donde necesitamos estar, aunque no siempre sea donde queríamos ir. Esperar algo a cambio suele contaminar incluso los gestos más hermosos. Pero cuando aprendemos a dar sin esperar, a hacer sin calcular, a amar sin condiciones, descubrimos una forma de entrega que no pesa, que no duele, que no atrapa. Es una entrega limpia, serena, como la lluvia que cae sin preguntar quién la recibe. Esa entrega es una de las formas más puras de libertad, porque ya no dependemos de la respuesta del otro, ni del resultado ni del reconocimiento. Hacemos lo que sentimos desde el alma, porque sí, porque nace, porque es verdadero. Y en ese acto encontramos plenitud, no en lo que recibimos, sino en el simple hecho de haber ofrecido. La entrega sin expectativas no es frialdad, es profundidad. Es confiar tanto en lo que damos, que no necesitamos que vuelva. Y paradójicamente, desde ese lugar es donde más amor auténtico nace, donde más belleza se crea, porque todo fluye sin nudos, sin condiciones, solo vida compartida, en libertad. Hay un instante sereno en el camino donde el corazón deja de luchar por retener. No es que deje de amar, sino que aprende a amar de otra manera, sin miedo, sin condiciones, sin prisas. Es un amor que respeta los ciclos, que bendice lo que se va, que honra lo que fue sin necesidad de revivirlo. Ese corazón ya no se aferra, porque ha descubierto que el amor verdadero no necesita poseer. Cuando el corazón ya no se aferra, hay más espacio para respirar, para sentir, para estar. Las emociones siguen apareciendo, pero fluyen como nubes en el cielo. No se quedan estancadas, no reclaman, no atan. Y eso no significa frialdad, sino madurez espiritual. Un corazón así no es menos tierno, es más sabio, más libre, más profundo. Vivir desde ese centro amoroso transforma nuestras relaciones. Dejamos de proyectar necesidades, de exigir certezas, de construir dependencias. Nos relacionamos desde la presencia, desde la gratitud, desde el respeto por la libertad del otro. Y en ese amor sin cadenas, sin pretensiones, encontramos la calma más duradera que existe. En algún punto del viaje, comprendemos que no hay nada que alcanzar, que la paz no está en otro lugar, en otro momento, en otra persona. Está aquí, ahora, en lo que es. Descansar en lo que es no es conformismo, es rendición consciente. Es mirar la realidad y decir, esto también forma parte del camino, incluso si duele, incluso si no lo entiendo del todo. Cuando dejamos de resistir y nos permitimos simplemente estar, el cuerpo se relaja, la mente se serena. Ya no hay una necesidad desesperada de cambiar las cosas, de acelerar los procesos, de encontrar una salida. Hay aceptación, y en esa aceptación, un descanso profundo. Como si por fin pudiéramos sentarnos en la vida y sentirnos en casa.
y en ese reposo todo cobra sentido, no porque se resuelva, sino porque dejamos de buscar explicaciones, porque sentimos que, aun con todas sus imperfecciones, este momento es suficiente. Descansar en lo que es confiar que la vida se está desplegando con sabiduría y que cada experiencia es un maestro disfrazado. A medida que soltamos lo innecesario, descubrimos la belleza de lo simple. Una taza caliente entre las manos, una caminata en silencio, una conversación sin artificios. La sencillez no es pobreza, es abundancia limpia, es el arte de vivir con poco y sentir mucho, de necesitar menos para disfrutar más, de encontrar lo sagrado en lo cotidiano. El gozo de la sencillez no se compra ni se enseña, se recuerda como algo que siempre supimos pero olvidamos entre tantos deseos. Es vivir con el corazón abierto, con los sentidos atentos, con gratitud por cada pequeño regalo del día. Y cuanto más habitamos esa sencillez, más fácil se vuelve soltar, porque entendemos que no necesitamos tanto para ser felices. La sencillez nos devuelve al centro, nos aleja del ruido, de las comparaciones, del deseo constante de más, nos invita a vivir más despacio, más presentes, más humanos, y en esa forma de estar hay una dicha que no depende de nada externo, solo del arte de ver con claridad lo que siempre ha estado ahí. El agua no discute con la roca, la rodea, la abraza, la transforma con el tiempo, no se detiene ante los obstáculos, los integra en su camino. Ser como el agua es aprender a fluir sin resistencia, a adaptarse sin perder la esencia. Es una sabiduría suave pero implacable que enseña que la flexibilidad es más poderosa que la rigidez. Cuando vivimos como el agua, aprendemos a soltar sin miedo, a cambiar de forma cuando la vida lo pide, a continuar incluso cuando no sabemos el destino. No porque no tengamos dirección, sino porque confiamos en el cauce que nos lleva. Y en ese fluir, descubrimos que lo que parecía pérdida era solo parte del viaje. Ser agua es aceptar que todo pasa y que nosotros también estamos en constante transformación. Nada se queda fijo, y eso no es motivo de angustia, sino de alivio. Porque si todo cambia, también nosotros podemos renovarnos, y en esa danza fluida con la existencia, la libertad se vuelve nuestro estado natural. El verdadero arte de soltar culmina cuando aprendemos a caminar livianos, no porque no tengamos historia, sino porque ya no la arrastramos como peso. La llevamos como parte de nuestra sabiduría, no como una carga, y desde esa liviandad, cada paso se vuelve más consciente, más suave, más presente. Amar sin poseer es el fruto más maduro del desapego. Es decirle a otro, te amo porque eres libre, no porque me perteneces. Es un amor que no exige, que no retiene, que no condiciona. Un amor que acompaña sin invadir, que se alegra sin necesidad de controlar. Un amor que nace de la plenitud, no de la carencia. Y así, con el corazón liviano y el alma abierta, caminamos, no porque todo esté resuelto, sino porque hemos dejado de luchar contra lo que no podemos cambiar. Hemos aprendido a soltar, no como un acto de renuncia, sino como un gesto de amor profundo. Y en ese caminar sereno, la calma y la libertad emocional dejan de ser una meta y se convierten en nuestra forma de estar en el mundo.